programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 27 de abril de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. El presidente Biden ha cumplido 100 días, los primeros 100 días de su gobierno. Parece estar bastante satisfecho con los resultados. Ha tenido suerte también, ¿no? Entró al gobierno y justo se empezó a vacunar. Entonces, hoy, Biden, comprensiblemente, ¿no? Los políticos a veces tienen la costumbre de colgarse medallas en el pecho. Dijo que las infecciones y las fatalidades por coronavirus en Estados Unidos han disminuido drásticamente estos últimos 100 días, ya con él como presidente. Let me say first, while we still have a long way to go in this fight, and a lot of work to do in May and June to get us to July 4th, we've made stunning progress because of all of you, the American people. Cases and deaths are down dramatically from where they were when I took office on January 20th, and continuing to fall. This is particularly true for a group of Americans that we were most worried about when it came to the virus, senior citizens. A día de hoy se han vacunado 97 millones de estadounidenses completamente vacunados, con las 2 dosis. 97 millones. Es casi el 30% de la población. Esto es un gran éxito de Biden, desde luego. Sería, sin embargo, mezquino negar que también en parte es un éxito de su predecesor, el señor Trump. Trump acertó cuando puso billones de dólares en 2 vacunas, Pfizer y Moderna. Acertó. Pudo haber puesto millones o billones de dólares en las vacunas que resultaron fallidas, ¿no? Por ejemplo, la de AstraZeneca. No lo hizo. O sea que tuvo buen instinto en confiar en Pfizer y en Moderna, y marginalmente también en Johnson & Johnson, que ha resultado buena, pero no tan buena como Pfizer y Moderna. Biden recuerda que cuando él asumió en enero 20, menos del 1% de la población mayor estaba vacunada. When I took office in January, we were losing literally tens of thousands of our seniors each week. Grandparents who were loved so dearly, moms and dads, pillars of every community, gone by the thousands every day. At that time, less than 1% of seniors were fully vaccinated when I took office. Ahora, dice Biden, 100 días después, 3 meses después, 2 de cada 3 estadounidenses mayores de edad más o menos avanzada, seniors, han sido ya completamente vacunados. Más del 67%. Today, in less than 100 days, more than 67%, 2/3 of our seniors, are now fully vaccinated. And more than 80% of our seniors have had at least 1 shot. That effort resulted in a drop of 80% in deaths among American seniors, a 70% drop in hospitalizations. So instead of losing thousands of seniors each day, we're saving thousands of lives, and more as each day goes by. Biden se vanagloria o se contenta de que aquí en Estados Unidos se han inoculado ya más de 200 millones de dosis de las vacunas, diversas vacunas contra el coronavirus, ¿no? Hay una sobreoferta, una superabundancia de vacunas, y por eso se vacuna la población estadounidense y se vacunan también los turistas, y hay vacunas para todos, lo que demuestra la grandeza de este país, ¿no? This week, I announced that we had crossed the threshold of 200 million shots. We've now, since Inauguration Day, we have given 215 million shots. And that anyone 16 years of age or older is now eligible to get the vaccine now, today, immediately. Finalmente, el presidente Biden nos recuerda que a partir de ahora ya puede uno salir a la calle sin mascarilla siempre y cuando uno haya sido completamente vacunado y siempre y cuando uno no salga a la calle para meterse entre una multitud. Earlier today, the CDC made an important announcement. Starting today, if you're fully vaccinated and you're outdoors, you need, and not in a big crowd, you no longer need to wear a mask. I want to be absolutely clear. If you're in a crowd, like a stadium or at a conference,
or a concert, you still need to wear a mask, even if you're outside. Pero de momento no hay grandes congregaciones en estadios, en teatros, en conciertos, ¿no? Y todavía la gente cuando sale a la calle se pone la mascarilla. Yo lo hago al menos. Yo salgo a caminar y me pongo la mascarilla, por las dudas, ¿no? Bueno, cumplidos 100 días del gobierno Biden, los números de aprobación del expresidente Trump han empeorado un poquito. Veamos. Fíjense, los republicanos son más partidarios de el Partido Republicano. Antes en enero 46%, ahora 50%. O sea que ahora, abril finales, más gente confía en el partido y no en quien fue, y no sé si todavía es, líder de ese partido. En enero 46% decía Trump, empatando con el partido. Ahora Trump pierde 2 puntos, 44%. O sea que ahora aquel ciudadano que se considera republicano respalda más al partido que al expresidente Trump. En el siguiente cuadro se aprecia mejor cómo la imagen positiva del expresidente Trump ha declinado de enero a fines de abril, a hoy, abril 27. En enero 21, cuando recién juramentó Biden, Trump tenía 40% de imagen positiva, ahora tiene 32%, ha perdido 8 puntos en 3 meses, 8 puntos. Su imagen negativa crece 2 puntos. ¿Por qué, me pregunto, cae sensiblemente la imagen positiva de Trump? Probablemente porque no está en el ojo público, no da entrevistas, no se expone o no se exhibe tan masivamente como antes, de manera que la gente tiende a olvidarlo. Quizá también porque Biden está disfrutando de una luna de miel, de una prolongada luna de miel, basada principalmente en el éxito de la campaña de vacunación que prosigue, ¿no? Ya digo, hay tantas y tantas vacunas que alcanzan para los locales y para los turistas, para los foráneos también, ¿no? O sea que esta es una prueba, una más, de que el capitalismo es un modelo que funciona muy bien, ¿no? La democracia y el capitalismo, cuando van juntos, la libertad política y la libertad económica, traen grandes cuotas de prosperidad, de justicia y de felicidad para todos. Se está viendo con las vacunas, ¿no? Por comparación, se está viendo cómo en los países gobernados por regímenes populistas de izquierda en América Latina no hay vacunas, ¿no? Se ven los resultados, ¿no? La cadena CNN ha tenido que amonestar e incluso despedir a un prominente líder republicano que en su día fue precandidato presidencial, Rick Santorum. El señor Santorum está acusado de haber hecho unos comentarios racistas en perjuicio de la comunidad nativa indioamericana. We came here and created a blank slate. We birthed a nation from nothing. I mean, there's nothing here. I mean, yes, we have Native Americans, but candidly, that there isn't much Native American culture in American culture. And they set up a country that was based on Judeo-Christian principles. I say Judeo-Christian, the Mosaic Laws, 10 Commandments, and the teachings of Jesus Christ, the morals and teachings of Jesus Christ. That's what our founding documents are based upon. It's in our DNA. Bueno, me imagino que usted, como yo, está esperando con cierta impaciencia a que llegue el verano, a que lleguen las vacaciones escolares, académicas, universitarias, y a que uno se pueda agasajar con un viajecito o dos, ¿no es cierto? Finalmente seguimos vivos, hay que celebrar la vida. Hemos visto cómo han caído abatidos en el camino amigos, compañeros de trabajo. Ayer falleció el gerente de beta de este canal, era menor que yo, 52 años. Y entonces uno planea un viajecito con la familia, o con la pareja, o con amigos, qué sé yo, ¿no? No son pocos, claro, los estadounidenses que ya vacunados, plenamente vacunados, se disponen a viajar a partir de junio, ¿verdad? Junio, julio, agosto. ¿A dónde? Bueno, pues cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Pero serán muchos, presumo, quienes viajen desde estas costas hasta Europa. ¿Será prudente viajar a Europa en junio, en julio? Porque tengan en cuenta que en Europa la campaña de vacunación va mucho más lenta que aquí, ¿no? Tengan en cuenta que hay una segunda o una tercera ola muy viciosa
De manera que este reportaje nos hace reflexionar sobre si conviene o no ir a Europa a partir de junio. First time in more than a year that Americans have been able to go on vacation in Europe. But people should not be rushing out to book trips to Paris, Berlin, Rome just yet, because there is still a lot to figure out here. A European spokesman saying today this plan is still very much a work in progress. We don't know exactly when Americans are going to be allowed back in, and we don't know exactly what you're going to have to do to prove that you've had your vaccine in the United States. Porque ahora mismo si uno quiere volar, por ejemplo, de Miami a Londres, o de Miami a París, o de Miami a Madrid, es un jaleo, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? Te piden pruebas de coronavirus, te piden pruebas de que has sido vacunado y además la situación allá no es demasiado atractiva desde el punto de vista turístico, ¿no? Porque hay restricciones a la libertad de circulación y etcétera. O sea que hay que repensárselo, ¿verdad? Otra opción es viajar aquí, ¿no? Dentro de Estados Unidos o a Canadá, pero en Canadá la vacunación también anda un poco lenta, ¿no? Luego hay partidarios de la vacuna Johnson & Johnson. Ya se ha vuelto a administrar, se ha reanudado la campaña de vacunación con Johnson & Johnson, que como ustedes saben es una sola dosis, ¿no? Esta encuesta revela que hay gente que prefiere esa vacuna. Tiene un porcentaje de eficacia inferior a la Pfizer y a Moderna, pero la gente siempre tiene su preferencia, ¿no? Well, I figured I only want one shot. I don't want two. And if I get a blood clot and die, I'm going to die from the virus anyway, right? Yeah, I get the Johnson & Johnson just because it's a single shot. Yeah, I get it just because it's one and I don't have to come back. From everything I've heard, and I've heard a lot, and I read a lot, and I would say yes. You know, Fauci is saying get whatever you can. So is the director of health here, and Marin is saying get whatever you can. So yes, I would get it. Yo prefería la Pfizer y tuve suerte de que me pusieran la Pfizer. Mi madre, una santa, una heroína, en Lima, Perú, esperó, no se dejó arredrar, tampoco viajó a ponerse la vacuna con picardía y ya le ha puesto la Pfizer. Cuánto me alegro. Y agradezco mucho al gobierno de Lima, del señor Sagasti, porque está atendiendo como corresponde a las personas de edad muy avanzada. Mi mamá tiene 81 años. Bueno, esta encuesta revela, ya digo, que hay gente que prefiere la Johnson & Johnson y va a por ella. Had a good experience. My arm was sore right after they gave it to me, but that went away after about an hour, and so far, so good. It's really just a personal decision, and you have to decide if the risk is worth it to you. And if they're ready to start back up, I totally trust them. I would just say, look at the facts, trust science. Trust science. Science knows best. Vamos a la pausa, les prometo que será breve. Y a la vuelta, un terrible naufragio en las costas de Venezuela. Una precaria embarcación, decenas de venezolanos huyendo de la miseria del comunismo en su país. La embarcación naufraga, la mayor parte de los que iban en ella no sabe nadar. Mueren por lo menos 3, están desaparecidos 15, rescatan a una mujer nadando desesperadamente. Todos ellos venezolanos de origen que iban a Trinidad y Tobago, huyendo de la catástrofe humanitaria que es la dictadura chavista en Venezuela. Regresamos con esa tragedia después de la pausa. Trinidad y Tobago es una isla pequeñita que está muy cerca de las costas orientales venezolanas. Desde allí partieron en una precaria embarcación poco más de 20 personas, todas de origen venezolano, que huían de las miserias, de la falta de comida, de la falta de medicinas, de la falta de libertad, que azotan a Venezuela, a la Venezuela saqueada por los ladrones del chavismo. Esa embarcación, cerca de llegar a Trinidad y Tobago, el recorrido marítimo era más bien breve, se hundió en un estrecho llamado Boca de Serpiente. Ellos habían salido desde La Horqueta. Y hay 3 fallecidos cuyos cuerpos han sido rescatados. Hay 17 desaparecidos, se presume que se han ahogado, niños entre ellos. Y se pudo rescatar con vida a una mujer de nombre Alba Sánchez, venezolana.
sola y en medio de la inmensidad del océano. Así estuvo Alba Sánchez, más de 10 horas en el mar tras el naufragio de la lancha en la que iba a bordo junto a otras 25 personas cuando viajaba rumbo a la isla de Trinidad y Tobago. Un barco la que flotando a la deriva e hizo su rescate. Agárralo, chica, agárralo. Fue una de las 7 personas rescatadas con vida del hundimiento. También 3 cadáveres, 2 de ellos de menores de edad. Otras 15 personas se encuentran desaparecidas en el mar y las autoridades las buscan. Maduro es, por supuesto, el asesino de todos esos que han perdido la vida en alta mar, huyendo de su dictadura. No nos engañemos. Esa gente se va de Venezuela porque ya no tiene un futuro en ese país. Les han robado su futuro. Se van a Trinidad y Tobago, que no es una isla muy próspera. Yo he estado en Trinidad y Tobago, he estado en Puerto España. Para que un venezolano que en los 70s, en los 80s, era en promedio rico en América del Sur, se vaya arriesgando su vida en una balsita precaria a Trinidad y Tobago. Esto da una idea del fracaso colosal del modelo chavista, ¿no? Que ha escarnecido, que ha humillado, por supuesto, a los más pobres, ¿no? Los chavistas aman tanto a los pobres que multiplican la pobreza y convierten a todos en pobres, a toda la clase media, que antaño en los 70s y 80s disfrutaba de un buen pasar en Venezuela. La gente se iba a vivir a Venezuela, escapando de los regímenes militares de la América del Sur, de Chile, de Argentina, de Perú, de Uruguay. Es increíble, ¿no? ¿A qué nivel de abyección, de vileza los ladrones del chavismo han degradado a la Venezuela de antes, ¿no? Por supuesto, en las costas venezolanas, desesperados porque no tienen noticias de sus familiares que han desaparecido en alta mar tratando de llegar a Trinidad y Tobago, hay desesperación y hay angustia y no hay noticias. En tierra cunde la desesperación entre los familiares, varios a las puertas de la estación de la policía de la población de Tucupita, exigiendo información a las autoridades. Los sobrevivientes son interrogados por la policía. Iban como migrantes indocumentados a tierras trinitarias, cruzando el peligroso paso del delta del río Orinoco, huyendo del hambre y las pésimas condiciones de vida en Venezuela. Estamos buscando cómo sobrevivir, cómo salir de este país. Antes los balseros eran cubanos, ¿no? Ahora los balseros son venezolanos. El mismo modelo, el comunismo, el chavismo. Lo que hace es hunde a la gente en tanta miseria, en tanto oprobio, gente que no puede comer 3 veces al día, que se echan al mar, se arrojan al mar. El comunismo, el chavismo los expulsa de sus países, ¿no? Se echan al mar, tratando de llegar a Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago, ahora los venezolanos, o se van caminando a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, se van caminando, ¿no? Recordemos que a fines del año pasado ya habían fallecido una treintena de venezolanos que también escaparon de su país soñando con Trinidad y Tobago y naufragaron. El segundo hundimiento con víctimas que se registra en la zona. A finales del 2020, más de 30 personas perdieron la vida en circunstancias parecidas cuando hacían la misma ruta. ¿Por qué se van? ¿Cuán desesperado tiene que estar una persona para arriesgar su vida y tomar una embarcación a altas horas de la noche? La peligrosa ruta es utilizada casi a diario por precarias embarcaciones para llevar migrantes ilegales a suelo trinitario. En las últimas semanas, las autoridades de la isla han deportado a más de 200 venezolanos que ingresaron por esa vía. ¿Por qué se van?, se pregunta Smolansky. Y la respuesta es simple, ¿no? Se van porque quieren tener una vida, un futuro, una esperanza siquiera pálida de que los años por venir serán mejores, ¿no? Se van por sus hijos, se van por ellos mismos, se van porque quieren ser libres. El espíritu de libertad anida en todo ser humano. Y a nadie le gusta vivir en un país donde eres un esclavo, un súbdito, un zombi del régimen comunista, ¿no? Atención a los peruanos, espero que estén viendo esto, ¿no? Porque lo que fracasó en Cuba y fracasó en Venezuela, si se prueba en el Perú, va a fracasar también con toda probabilidad, con toda probabilidad. Huyendo de la desesperación económica principalmente, pero también de la falta de libertades, no pocos marroquíes llegaron nadando a Ceuta, extremo sur de España.
una imagen completamente inusual. Tantas personas tratando de llegar a Ceuta a nado. En los últimos 3 días, hasta 140 migrantes han intentado alcanzar la costa española. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han tenido que socorrer a muchos. Se juegan la vida a veces con un simple flotador, una situación que también pone en peligro a los rescatadores. Están en este polígono al lado de la frontera para pasar la cuarentena, donde antes había apenas 60 personas, ahora ya no cabe prácticamente nadie más. En estos furgones ya ha empezado la devolución de los inmigrantes a Marruecos, así lo han pactado ambos países. El comunismo, y yo no vengo aquí a inventar la pólvora, ¿no? Solo mejora la vida de la ínfima camarilla que usurpa el poder. Unas pocas familias. 100, 200 personas y sus familias. Esas personas van a controlarlo todo. El resto o se va al exilio o se muere de hambre. Es así, es siempre así. Bueno, hoy la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló por videoconferencia con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. La idea de Biden y de Harris es darles a los países pobres de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, más o menos $1 billón cada año para que ellos puedan mejorar sus economías y evitar que la gente se vaya de esos países soñando con una vida mejor aquí, en Estados Unidos. Estados Unidos destinará más ayuda a Centroamérica para atender las causas de la migración irregular a su territorio. Así lo aseguró el lunes la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante una reunión por videoconferencia con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Queremos trabajar con ustedes para abordar tanto las causas agudas como las causas fundamentales, de manera que brinde esperanza al pueblo de Guatemala de que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa. La vicepresidenta Harris, que está haciendo un muy buen trabajo, entonces enfatizó al presidente guatemalteco que la clave es darles a esos ciudadanos de su país oportunidades de prosperar para que no se tengan que ir. And we want to work with you to address both the acute causes as well as the root causes in a way that will bring hope to the people of Guatemala, that there will be an opportunity for them if they stay at home. The United States plans to increase relief to the region, strengthen our cooperation to manage migration in an effective, secure, and humane manner. Y entonces también le dijo la vicepresidenta al presidente de Guatemala que es clave darles esperanza a los ciudadanos más pobres de su país. I believe that the work, in order to be successful, will require everyone's participation, and I do believe also it will require political will and hard work to accomplish our goals, but I am confident that we can make progress and create a sense of hope for the future. Una pausa, será breve, regresamos enseguida. Más adelante, el éxito de la campaña de vacunación en Chile es impresionante y la campaña presidencial peruana. Se avecina ya la segunda y definitiva vuelta el domingo 6 de junio y el profesor de escuela Pedro Castillo, de la extrema izquierda chavista comunista, sigue liderando las encuestas. Ya volvemos. Bueno, el domingo 6 de junio hay elecciones presidenciales, segunda vuelta en el Perú, como ustedes bien saben, ¿no? Y hay dos candidatos en disputa, el favorito Pedro Castillo, de la izquierda chavista, y la que quedó segunda, Keiko Fujimori, de la derecha conservadora. Y hay dos modelos en juego, ¿no? El modelo que propone Castillo es el modelo venezolano o el modelo boliviano, el modelo chavista, clásico, que es llegar al poder por la vía electoral, convocar a una asamblea constituyente, escribir una constitución a la medida del gobernante de turno, seguramente autorizar la reelección una o varias veces, nacionalizar, o sea, expropiar los recursos naturales, los yacimientos mineros, petrolíferos, gasíferos, etc. Y por tanto, darle al Estado un papel absolutamente protagónico en la vida económica y en la vida general del país, ¿no? Este es el modelo de Castillo, el modelo venezolano o el modelo boliviano. El modelo venezolano, bueno, llevan 22 años en el poder y seguimos contando, ¿no? El modelo boliviano, Evo Morales estuvo casi 14 años en el poder.
desde principios de 2006 hasta fines del 2019. Y lo sacaron, no es que se fue, lo sacaron, ¿no es cierto? 14 años en el poder. Y ahora están de regreso los muchachos del chavismo en Bolivia. El modelo económico, político y económico que propone la señora Fujimori, mal que mal, diría yo que es el modelo chileno, ¿no? Diría yo que es el modelo chileno. O sea, básicamente, libertad en la política, libertad en la economía. Democracia y capitalismo, libre mercado. Luego se discute cuánto tiene que intervenir el Estado marginalmente en la economía, pero no se expropia, no se nacionaliza nada, ¿no? Y por lo tanto se permite que la empresa privada sea la principal creadora de riqueza del país. Es otro modelo, ¿no? El modelo venezolano o el modelo boliviano de Castillo y el modelo chileno o uruguayo o costarricense de Keiko Fujimori, ¿no? La señora Fujimori está optimista y está conversando con algunos líderes políticos que no pasaron al balotaje, como el señor Guzmán. En la conversación que se sostendrá con el señor Julio Guzmán, intercambiaremos ideas, veremos cuáles son las coincidencias, las preocupaciones que puedan tener. Saludaremos su participación, sin duda. Así respondió Keiko Fujimori sobre la reunión que sostendrá con el ex candidato presidencial Julio Guzmán esta semana. También se refirió a las declaraciones de Hernando de Soto, quien afirmó que buscará hacer un puente entre ella y el líder de Perú Libre, Pedro Castillo. Y me parece un poco utópico pensar que él quiera acercar dos propuestas que son claramente polos opuestos. Asimismo, la señora Fujimori dijo que está tranquila con el resultado parcial de las encuestas. Yo no estaría tan tranquilo. Ella está 11 o 12 puntos rezagada respecto de Pedro Castillo. O sea, está bastante lejos todavía de Castillo. Las encuestas que se han publicado hasta el día de hoy son el primer inicio de esta segunda vuelta. Cada una de las encuestadoras ha señalado el punto de partida. Entonces, yo tomo estas encuestas con mucho realismo y tenemos una carrera pendiente. La señora Fujimori tiene que ganarle no a Castillo y su modelo chavista, sino al voto blanco y viciado y a los indecisos que no quieren votar por Castillo, pero tampoco por ella, porque la detestan. No le perdonan que sea la hija del ex dictador, no le perdonan que haya usado de una manera rencorosa su mayoría parlamentaria en los últimos años. No le perdonan nada. A esa gente tiene que seducir o persuadir la señora Fujimori. El ex dictador boliviano Evo Morales, y digo ex dictador no de una manera ligera, porque usted me dirá, pero lo eligió el pueblo. Sí, lo eligió el pueblo en finales de 2005. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ganó limpiamente. O sea que llegó al poder democráticamente. Pero una vez en el poder, gobernó despóticamente, ¿verdad? Adulando además a los peores dictadores de la región como Fidel y Chávez. Evo Morales está, por supuesto, encantadísimo con Pedro Castillo y dice que es su candidato y que las ideas de Castillo en Perú son las suyas en Bolivia. Nos sorprende un profesor del nivel primario, profesor, hermano Pedro Castillo, gana las elecciones en Perú. Un saludo desde acá al profesor. ¿Y qué plantea el profesor Pedro Castillo? Coincidimos con su propuesta. También era nuestra propuesta. Plantea Asamblea Constituyente para refundar Perú. Felicidades. Un aplauso para el hermano Pedro Castillo. Y el económico que plantea, nacionalización de la minería y los hidrocarburos. Qué miedo cuando dice que quieren refundar el país, ¿no? Y Castillo no solamente es de izquierda radical, ortodoxa en la política y en la economía, también, y esto es tan preocupante, ¿no?, en lo social o en lo individual. O sea, por supuesto, es homofóbico, como eran homofóbicos los comunistas hace 50 años, todos eran homofóbicos. Por supuesto, es, solo que no se da cuenta, machista, súper machista, antifeminista, ¿no?, misógino en grado sumo, como son, sin darse cuenta, muchos todavía líderes de la izquierda, ¿no? O sea que no es un progresista. Le preguntas por el aborto, por las bodas gay, por el uso de drogas. No es un progresista, al contrario, es un comunista trasnochado, retardatario, ¿no? Recorriendo la zona norte del Perú, el señor Pedro Castillo dice que él va a hacer el terror contra la corrupción o contra los corruptos. Nuevamente me ratifico que somos el terror de la corrupción. Renunciaré inmediatamente al sueldo presidencialista, falta de sueldos dorados,
muestra de la planilla dorada. En eso nos ratificamos porque el Perú necesita lealtad y compromiso serio. Pero eso no es serio, ¿verdad? Es decir, si yo gano la presidencia no voy a cobrar mi sueldo dorado. No es serio, no. En los países serios, los presidentes cobran su sueldo y cuando terminan su mandato se van a su casa y siguen cobrando su pensión. Pero así tiene que ser, ¿no? Es bastante, no sé, pintoresco, pueblerino, ¿no? Antiguo. Decir, si me eligen yo no voy a cobrar mi sueldo. Sí, cómo no. ¿Y de qué va a vivir? ¿Ah? Luego el señor Castillo dice que él no va a permitir que las grandes empresas saqueen la riqueza del país. Nos reafirmamos en darle todas las garantías necesarias y la seguridad jurídica a todos los empresarios a nivel nacional. Pero no vamos a permitir que las grandes empresas sigan saqueando al país. Bienvenida la inversión privada extranjera, pero primero afrontando los graves problemas que tenemos nosotros. En rigor, los que han saqueado al Perú en los últimos 30 años son principalmente los políticos, ¿no? La clase política. Por eso es que Keiko está tan castigada, ¿no? Porque mucha gente percibe a Keiko como parte del elenco estable de la clase política tradicional peruana. Los Fujimori, los Toledo, los Humala, los Kuczynski, los Vizcarra. ¿Me explico? Por eso está tan castigada. En cambio, él viene a ser un antisistema, como dicen así los intelectuales, ¿no? Agitando una especie de látigo, de vara o de chicote, no sé qué cosa es eso. Castillo dice que no es verdad que él tenga vínculos con los amigos de Sendero Luminoso, el grupo terrorista peruano, con el brazo político de esa organización terrorista, el Movadef. Compañeros, por esto te dicen terruco, porque saben que vamos a poner orden en el país. Y como ronderos nosotros no nos faltará fuerza y voluntad y coraje para defender la patria. Somos ronderos a mucha honra. Ronderos son aquellos campesinos, pobladores andinos, más o menos marginales, que se organizan para tener sus propias fuerzas de seguridad, puesto que el Estado, la policía no llegan allá tan lejos. Castillo también dice que él no tiene la culpa de que esté subiendo el dólar en el Perú. No nos vengan a culpar que ya sube el dólar porque Pedro Castillo va a ser gobernante. No nos vengan a decir con otros cuentos porque a nosotros se nos ha metido en la cabeza hace muchos años que el Perú estaba en buenas manos. Vamos a respetar la autonomía del BCR, así como vamos a volver a insistir y diciendo una vez más desde la macro norte que seremos respetuosos de esta Constitución. Si Castillo gana en 6 semanas, los ricos peruanos van a sacar su dinero, por supuesto, ya lo están sacando, ¿no? Los ricos siempre encuentran la manera de sacar su dinero, ¿no? De ponerlo a buen recaudo. No hay nada más cobarde que $1 millón. Lo primero que huye es el $1 millón. Después lo sigue quien posee ese $1 millón. Pero primero se va la plata, eso seguro. Pero los que más van a sufrir no son los ricos, que ya digo, encuentran la manera de irse, de guarecerse de una dictadura chavista en el Perú. Los que más van a sufrir son, diría yo, los de la clase media, los que tienen ahorritos, una cuenta en dólares en el banco de $2.000, de $3.000, de $5.000, para que el muchacho vaya a la universidad. Los que tienen una cuenta en el banco de $8.000, de $10.000, que les ha costado sangre, sudor y lágrimas ahorrar eso. Esta es la gente que va a sufrir. Porque llega un chavista al poder, claro, prometen que no van a tocar esos depósitos en dólares. Ya hemos visto antes esa película, ¿no? Pero bien pronto convierten esos depósitos en dólares en la moneda local, en este caso en soles, ¿no es cierto? Y por supuesto en esa operación se quedan con la mitad o con 2/3 partes del valor de esos ahorros, ¿no? Entonces, esa es la gente que tiene que pensar bien si quiere votar por Castillo, ¿no? La gente de clase media, que hace 30 años o 20 era pobre y que ahora está mejor y que podría seguir mejorando su vida, su calidad de vida, pero ahora esto la hackea. Esa gente que tiene 3, 4, 5 mil dólares en el banco, ¿a dónde va a llevar su dinero afuera? Esa gente va a tener que sacar sus dólares para guardarlos abajo del colchón, porque si los deja en el banco, corre un riesgo. Yo no los dejaría en el banco. Por mucho que haga promesas almibaradas el señor Castillo, que ahora dice, por supuesto, que él va a respetar la independencia de los poderes públicos, que él no es comunista.
Pero a mí Chávez me decía el año 98 que no era comunista, que Cuba era una dictadura, que Fidel Castro era me lo decía a mí y a Jorge Ramos, y que él era un socialdemócrata, que iba a respetar la empresa privada, que no iba a expropiar nada. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Seremos respetuosos de la independencia de los poderes del Estado. Ya, llamamos a la más amplia confianza a la micro y pequeña empresa, a la empresa privada nacional, para que con ellos tenemos que gestar la industrialización del Perú. Tenemos que modernizar el país. Desde esta región de Piura, invoco al pueblo peruano para que no solamente se agende la reconstrucción del norte, sino se haga la reconstrucción integral del pueblo peruano. Yo, insisto, desconfío de un político cuando está a 4 o 6 semanas de las elecciones. Porque los políticos son camaleones, son vendedores de autos usados, te mienten. Con tal de ganar te dicen cualquier cosa, cambian su discurso, lo moderan, lo maquillan. Si era comunista, entonces se convierte en socialista o en humanista o en socialdemócrata. No les crean, desconfíen, desconfíen. Yo no creo las palabras oportunistas de campaña electoral, yo creo su plan de gobierno, su ideario, lo he leído. Quizá no lo escribió él, pero su plan de gobierno es comunista ortodoxo, es chavismo puro. Y creo en sus alianzas. Y este señor tiene 3 aliados claves en la región. Y esos aliados son Nicolás Maduro en Caracas, Evo Morales en La Paz y Raúl Castro y Díaz Canel en La Habana. Esto es lo que yo creo. Si usted vota por Pedro Castillo pensando que no es chavista y que no es comunista, y que es un izquierdista moderado, demócrata, un izquierdista como Bachelet en Chile, digamos, o como era, no sé, Pepe Mujica en Uruguay, o el finado Tabaré Vázquez, me temo que se va a llevar una gran decepción. Una pausa y regresamos con el éxito de la campaña de vacunación en Chile. Ya volvemos. Para mí, no cabe duda de que, al menos en el contexto de la América del Sur, Chile sigue siendo un país exitoso. Aunque muchos digan lo contrario, yo creo que Chile es un país exitoso en América del Sur, junto con Uruguay, los países mejor gobernados, con mejor calidad de vida. En Chile han vacunado ya a más del 35% de la población contra el coronavirus. Chile lidera las vacunaciones en Latinoamérica y el mundo. Ya tiene el 50% de su población con una dosis y alrededor del 35% con las 2. Comienza a aplicar la vacuna Pfizer a las embarazadas. Embarazadas mayores de 16 semanas de embarazo, ¿sí? Y además tener comorbilidades o patologías propias del embarazo. Éxito de vacunación, pero más de 7.000 contagios diarios y UCIs al 95% de ocupación hacen que surjan dudas sobre el nivel de inmunización. Atención a los mamertos que defienden sumisamente las vacunas chinas. La televisión española dice que la vacuna china de Conovac o Provac tiene un porcentaje de eficacia de 50%. La mayoría de vacunas que se inyectan son de la China, Coronavac. Según un estudio de la Universidad de Chile, tiene una efectividad del 67%, pero las propias autoridades sanitarias chinas la rebajan al 50%. Se sumó el fin del verano, el relajamiento social sin restricciones y la variante brasileña más contagiosa. La segunda ola llegó antes de empezar a notar los efectos de las vacunas. Con una eficacia de 50% se puede decir que la vacuna china es buena. Me parece bastante defectuosa, ¿no? Por lo menos esa, la de Coronavac, no sé, la Sinopharm. Tegucigalpa, Honduras, no hay vacunas, hay poquísimas y son rusas. Meses de espera, el personal médico en Tegucigalpa recibió las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que se suman a las de la iniciativa COVAX que llegaron en marzo. Muchos aquí creen que los esfuerzos de Honduras para adquirir las vacunas se centraron más en esperar la caridad que en invertir en el bienestar de sus ciudadanos, que hasta ahora apenas han obtenido 59.000 dosis para sus 10 millones de habitantes. Y aunque está planificado que las vacunas de la iniciativa COVAX sigan llegando a Centroamérica, el acceso equitativo no se ha podido garantizar. En Colombia las cosas no se ven nada bien, ¿eh? El domingo murieron casi 500 personas por coronavirus. Colombia lleva más de una semana acumulando más de 400 muertes diarias por coronavirus, una situación que ha puesto al límite a los hospitales en las principales ciudades y que lleva al país a una situación que no había vivido en anteriores picos.
La semana pasada fue la más letal desde que comenzó la pandemia, con 3.420 fallecidos reportados del total de 71.351, y las autoridades vaticinan que la situación será aún peor. El presidente colombiano Duque ha propuesto una reforma tributaria muy impopular. Su ministro del Interior defiende esa reforma. El señor presidente de la República ha hecho un llamado a la concertación, ha hecho un llamado al diálogo, a construir, entendiendo que esta reforma es necesaria e inaplazable. Es necesaria e inaplazable para poder atender y proteger a la población colombiana más vulnerable que se ha visto afectada por la pandemia del COVID-19. Y es necesaria e inaplazable para poder estabilizar las finanzas públicas y poder garantizar que mantengamos el grado de inversión. Desde la oposición al presidente Duque, desde el pacto histórico, piden que retire la reforma tributaria. Esa es la posición como pacto histórico e insistimos en que el presidente Duque pueda retirar la reforma tributaria. No es conveniente, pertinente para el país, y si no decide retirarla, invitamos a los congresistas a no apoyar el proyecto de reforma tributaria, sino que nos acompañen en nuestra ponencia de archivo. El expresidente colombiano César Gaviria critica con bastante estridencia al presidente Duque. ¿Por qué, oye, por qué no bautizamos la Carrasquilla? Volvámoslo el rey de la desigualdad. Pongámosle un nombre. Y siga todo el tiempo, digamos, no, Carrasquilla es el rey de la desigualdad. Porque todo lo que el señor hace solo contribuye a la desigualdad. Es impresionante. El señor nunca ha hecho nada que no contribuya a la desigualdad. Ya regresamos. Para terminar, hoy se ha revelado, y duele claro, que hace 18 meses la policía torturó y mató a un hispano de 24 años, Ángel Zapata, casi de la misma manera como torturó y mató en mayo del año pasado a George Floyd. 8 meses después de su muerte vemos estas imágenes en donde un agente de seguridad del Servicio Metropolitano de Tránsito presiona con su rodilla y contra el suelo el cuello de Ángel Zapata Hernández, quien por cierto ya estaba neutralizado. La familia dice que la víctima de 24 años tomaba medicamentos a diario para controlar la esquizofrenia. Ahora la agencia involucrada dijo que llevarán a cabo reformas en el entrenamiento de sus agentes. Bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos en tantos y tantos países, ¿no? Aquí en Estados Unidos por Mega, pero también, claro, en el Perú por Willax, en Chile por Vía X, en Argentina por NetTV, en Ecuador por TC, en Colombia ahora por Cosmovisión, en Costa Rica por Canal 8 Multimedios y en Panamá por RPC. Acá estaremos siempre tratando de estar a la altura de ustedes, de las expectativas que ustedes han cifrado en nosotros, para darles un noticiero o un telediario con humor, con un venenillo y con una mirada más o menos atrabiliaria de las cosas. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.